puntual para que la totalidad de la votación esté contabilizada. Y cuando tenemos el 99,08% de los votos contados, el 50,24% votó a favor del no, a favor de rechazar el acuerdo negociado con las FARC. El sí tiene el 49,75%. Hay una diferencia ahora de menos de 60.000 votos. Un poquito se amplió, un poquito la diferencia. Hernando, ¿por qué Colombia o la mitad de Colombia le dice no a las FARC? Yo creo que fundamentalmente es por ese odio acumulado a lo largo de 52 años de historia. Para que recordemos, las FARC es una guerrilla campesina que viene de los años 60, que arrancó como una guerra campesina en defensa de la tierra, pero se convirtió gradualmente en una fuerza militar, cada vez más militarizada, que se contaminó del narcotráfico y que adoptó una serie de estrategias realmente criminales, la más famosa de las cuales fueron los secuestros, lo que ellos llamaban los cobros revolucionarios, el impuesto revolucionario, que como empezamos diciendo fueron 25.000 personas secuestradas en Colombia. Tal vez nuestra audiencia recuerde casos como el de Ingrid Betancourt, que fue un secuestro muy famoso. Tal vez recuerden las escenas de los soldados, de las mujeres, de los jóvenes en jaulas en la selva, mantenidos durante encadenados en la selva durante 7 u 8 años. Todas esas imágenes, todos esos recuerdos de la criminalidad, aunque hay que decir, por supuesto, no solamente fueron las FARC, los paramilitares, los propios agentes del Estado, esta guerra fue sucia de todos lados. Pero el rechazo a las FARC Colombia fue tan fuerte, repito, que Álvaro Uribe, en el año 2002, empezó con el 3% de apoyo en las encuestas. De todos los candidatos, Álvaro Uribe fue el único que no fue al Caguán a negociar con las FARC en ese momento del presidente Pastrana. El único de los 9 candidatos que había fue Álvaro Uribe. Mientras estás hablando, Hernando, estamos mostrando imágenes de la campaña del sí, donde están bastante desalentados, donde estos resultados parciales pues les envían un gran baldado de agua fría, porque tenían el resultado favorable ya casi entre el bolsillo. Por supuesto. Entonces te decía, para hacer un poco de memoria, apenas en el año 2002, Álvaro Uribe fue elegido y ha sido el presidente más popular desde que existen encuestas en Colombia. Y fue reelegido por primera vez en Colombia, más aún. Álvaro Uribe solo derrotó en la primera vuelta a los 2 partidos tradicionales que durante más de un siglo habían controlado la política colombiana. Álvaro Uribe es un fenómeno político, el más importante, repito, que ha tenido Colombia en el siglo XX, y eso se debe fundamentalmente al no a las FARC, al odio a las FARC. Lo que hizo Álvaro Uribe a lo largo de sus 8 años de gobierno fue hacer todo lo bueno y lo menos bueno. Por todos los medios luchó y se empeñó contra las FARC. Entonces, ese resentimiento, ese odio tan grande hacia las FARC sale a flote y el país realmente no se ha perdido. Y el presidente Santos le añade su impopularidad, porque hay que decirlo, en las encuestas es un presidente casi tan impopular como Maduro en Venezuela. Lo decía una porque el presidente Santos, opositoras ahora, sin duda es un presidente muy impopular, y es muy impopular porque no está con nadie, porque no está ni con los campesinos, ni con los terratenientes, está de todos lados y de ninguno. Ahora, uno hablando, Hernando, con el promedio de la gente, pues el sentimiento de los que estaban en contra, manifestaban que les molestaba, les dolía que las FARC y sus líderes del secretariado no habían manifestado un arrepentimiento genuino, a pesar de que en los últimos días trataron de hacerlo en ceremonias privadas, en masacres puntuales con los familiares de las víctimas, pero incluso que perdieron la oportunidad de pedir perdón, no de ofrecer perdón, porque aquí había incluso un problema de semántica, de pedir perdón en la ceremonia del lunes, donde pues quedó protocolizado el fin del conflicto. Y este acuerdo no fue suficiente, una sola frase. Patricia, no solamente fue una sola frase, sino que 2 veces que han pedido perdón esta semana dijeron: pedimos perdón
por el daño que pudimos haber causado, como si no fuera evidente que habían causado mucho daño. Han pedido perdón, hay que reconocerlo, por algunas masacres especialmente dolorosas en Colombia, por algunos hechos como el secuestro de los diputados de Cali, que tal vez nuestra audiencia conoce, como la masacre de la Chinita, donde asesinaron a 25 personas. Han pedido perdón. Pero el punto fundamental, Patricia, otra vez, han pedido perdón por lo que ellos consideran que son errores de la guerra. Lo que no han pedido perdón, ni está en su mentalidad pedir perdón, es pedir perdón por la guerra misma. Es que la guerra misma fue la que fue injusta. Eso pudo tener una explicación hace 50 años, cuando se trataba de una autodefensa campesina, campesinos que efectivamente estaban siendo perseguidos por los terratenientes y bombardeados por el ejército, tuvieron que defenderse. Digamos que eso es complejo, pero es comprensible. Pero en el momento en que esto se convierte en una guerra contra el Estado colombiano, en una democracia sin que aquí haya una tiranía, esa guerra no es legítima. Y las FARC y la guerrilla colombiana no ha pedido perdón, no por los crímenes de guerra, sino por el hecho de la guerra. No, y además que, como dijiste al principio, el 90% de las víctimas de los muertos fueron parte de la población civil, no fueron los soldados, no fueron los policías, no fueron los combatientes. Patricia, hay que ir. La gran mayoría son colombianos que son colombianos comunes y corrientes, gente secuestrada, ricas, pobres, campesinos, indígenas. Hay que repetir porque la verdad histórica no se puede cambiar. La brutalidad y la criminalidad no fue solamente de las FARC. Colombia tiene una historia muy dura y hay que decirlo también con claridad. La opinión colombiana, con tal de acabar con las FARC, un poco cierra los ojos ante los crímenes de los paramilitares y de los agentes del Estado. Me piden que le demos paso al ex vicepresidente Francisco Santos, ex vicepresidente del gobierno de Álvaro Uribe. No hace falta pensar mucho para imaginarse que está a favor del no, que se siente victorioso. Escuchemos. La gente va a salir a votar calladita. Y un mensaje para secuestradoras. Me parece que su trabajo deja mucho que desear. Manipularon a la opinión. Y eso no es lo que debe suceder en una elección como esta. Yo creo que ellos tienen que empezar a mirar su trabajo nuevamente, porque el pueblo colombiano también les mandó un mensaje clarito, y es que no se dejaba manipular. Pero bueno, hoy tenemos que celebrar este gran mensaje que mandaron los colombianos en paz, en tranquilidad, pero un mensaje que nosotros recibimos, como les dije, con humildad, pero también con el propósito de trabajar para poder llevar a buen puerto el proceso de paz con las FARC, incluyendo las observaciones que nosotros le planteamos ese acuerdo. Hay incertidumbre en varios colombianos con respecto a qué va a pasar con la guerrilla de las FARC. ¿Usted le hace una petición a la guerrilla para que no empiece a haber problemas de orden público, para que no se alcenen armas nuevamente, sí, para que no haya atentados? Mire, yo le quiero decir al secretariado, a Timochenko, a Iván Márquez, a todos los del secretariado, tranquilos. Nosotros queremos que este proceso de paz concluya. La democracia habló y tenemos que ponernos de acuerdo nosotros sobre cuáles son los temas con un mandato popular, ojo. Un mandato popular que tenemos que volver a hablar, o tendrá que volver a hablar la Comisión de Negociación en La Habana. Pero el mensaje es que les vamos a dar las garantías que ya el proceso de ellos de convertirse en un partido político no lo queremos que lo retrasen, y que les vamos nosotros como grupo inmenso de colombianos que apoyaron el no, decirles que sí queremos la paz, pero que este acuerdo hay que arreglarle unos temas que quedaron mal negociados. Las FARC ahora ya sabe cómo es el proceso electoral en Colombia, ¿no? ¿Quieren posteriormente llegar a aspirar a un cargo público? Sí, es que en unas ganas, imagínense. Bueno, ahí escuchaban ustedes al ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, bajo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, pues celebrando esta victoria del no y ofreciéndole una rama de olivo a las FARC para continuar negociando, para que escuchen este mensaje de los colombianos. Repetimos para ustedes que se unen a nuestra cobertura continua del plebiscito por la paz en Colombia, con el 99,37% de los votos ya contabilizados. El no va adelante por una mínima diferencia, 50,23%, frente a los que votaron a favor del acuerdo por el sí, con el 49,76%. Se agranda un poquito la ventaja a favor del no con estos últimos datos tabulados. Allí en la sede del no está la algarabía, está la celebración y está nuestro enviado especial,
compañero Fernando del Rincón, quien nos tiene las impresiones de los que favorecieron rechazar este acuerdo negociado por más de 4 años en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo guerrillero Las FARC. Te escuchamos, Fernando. Gracias, Patricia. Me encuentro con Daniel García, coordinador político nacional del Centro Democrático. Algarabía, festejo, un triunfo que tal vez no lo esperaban, pero ¿te sorprende el resultado? Este ha sido un trabajo muy duro. Empezamos trabajando con la comunidad, con la gente desde el 2 de abril, en una marcha que los medios no querían cubrir, terminaron cubriéndola porque eran ríos de gente en la calle. Después salimos a recoger firmas. Proceso de resistencia civil no es de hoy, viene desde hace mucho tiempo y la gente ha tomado conciencia de lo que estaba en juego en los acuerdos. Por eso el resultado de hoy, si bien es un resultado que a algunos puede sorprender, a los millones de colombianos que hoy se fueron a las urnas a votar con el corazón, sin duda alguno no lo sorprende. Daniel, pero aquí la sorpresa va a ser cómo van a manejar las cosas a partir del día de hoy. Cómo moverse hacia un acercamiento o a que no se vaya de la mesa la FARC para que puedan arreglar las cosas. La posición política se definirá en minutos o en horas. Hay una rueda de prensa convocada por el presidente Uribe en Río Negro. Ahí va a haber una línea política que sin duda alguna definirá en ese sentido cuál será el oriente y cuál será la luz a recorrer. En este momento nosotros aquí estamos trabajando en cuidar la diferencia. Son 60.000 votos, yo hago un llamado a la comunidad internacional a que nos ayude con la veeduría, a que en los escrutinios que empiezan ya, cuidemos esa diferencia. Aquí el pueblo se pronunció. Es estrecha la diferencia, estamos adelante las personas que votamos con el no, pero la tenemos que cuidar. Ya estamos disponiendo de los equipos para que no haya puesto en el país en donde no tengamos presencia para cuidar la voluntad de los colombianos. Esto es algo que estabas hace un momento mencionando precisamente en la tarima que se encuentra a nuestras espaldas. Todavía tenemos que cuidar el voto, todavía tienen que cuidar el voto. ¿Por qué piensas que puede haber algún problema en ese sentido? Nosotros venimos de antecedentes muy incómodos. Nosotros vimos como un funcionario del gobierno hace poco dijo que la campaña de Oscar Iván había sido infiltrada. El proceso anterior de segunda vuelta vimos mesas con el 100% de los electores cuando históricamente aquí vota el 50% de los electores. Entonces estamos muy prevenidos. Obviamente hay una registraduría con un nuevo registrador, nos ha generado los espacios de diálogo permanentes, pero... Se le tiene la confianza, me lo estás diciendo, se le tiene la confianza a la registraduría. El registrador acaba de llegar y ha demostrado ser una persona idónea hasta ahora, pero hay un antecedente muy harto con este gobierno. Entonces, esa es la razón que nos tiene a nosotros hoy más alerta que nunca. Vamos a hacer respetar la voluntad popular y por eso necesitamos a todos nuestros abogados en las comisiones escrutadoras ya y a la comunidad internacional que nos acompañe. Se nos fue la luz por aquí, pero creo que podemos continuar, al menos nos estarán escuchando. Ahora, para muchos ya regresó. Para muchos esta sorpresa pudiera también significar que no se estaba listo para moverse en este escenario, en un escenario en el que ya había advertido, y lo reitero, el presidente Juan Manuel Santos, la cosa podría ser más complicada, podrían volver inmediatamente a la guerra. Estaban ya listos, estos escenarios se hablaron pensando en un triunfo del no, cuando nadie pensaba que podría ganar. Queda absolutamente claro que más de la mitad del país no es gente que quiera o no la guerra, porque esa no era la discusión. La discusión es que hay unos acuerdos nefastos. Son tan malos los acuerdos que ayer la guerrilla salió a decir que iba a reconocer los bienes y que iba a indemnizar a las víctimas. Partimos de la base de que eso no está en los acuerdos y que como quedaron hechos y se dieron cuenta que era una solicitud a gritos, salieron a anunciarla. Pero la fiscalía también lo había solicitado ya. Pero en los acuerdos no estaba. Eso lo único que evidencia es que los acuerdos hay que reformularlos. Y hoy el mensaje es claro, el mensaje no es paz y guerra. Colombia le está diciendo al gobierno que quiere reformular los acuerdos, que esos acuerdos no nos convencen. ¿Cuál es el primer punto? El primer punto que quieren ustedes reformar. No estoy en capacidad de dar una línea en ese sentido. Espero la posición política del partido sea resuelta por parte del presidente Uribe, el doctor Oscar
Oscar Iván, el doctor Iván Duque y Carlos Holmes están reunidos en este momento en Río Negro. Ellos darán la línea política. Mi llamado a la estructura del partido, a los miles y millones de ciudadanos, es que hubo más de 1,5 millones de firmas que nosotros recogimos en mes y medio. Ese 1,5 millones de ciudadanos no son partidistas, ese 1,5 millones de ciudadanos son espontáneos que simplemente no estaban de acuerdo con lo que estaba ocurriendo. Entonces, el llamado a los ciudadanos, a las estructuras del partido es a cuidar el resultado. Colombia se pronunció y hoy nos necesita como activistas, hoy nos necesita al pie de los escrutinios, cuidando cada voto. El llamado es a cuidar cada voto y por favor, a la comunidad internacional, que yo sé que están en un proceso de veeduría, que nos acompañe. Más de 400 observadores internacionales están aquí. Que nos acompañe, lo necesitamos. Ahora, algo ya particular para despedirnos que me comentabas fuera de cámara. Vimos entrar prensa, de pronto me decías, ahora sí vienen todos para acá. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices, ahora sí vienen todos para acá? ¿No les daban el apoyo los medios o a qué te refieres? Porque tú llegaste demasiado temprano. Entonces, gracias por acompañarnos desde temprano, por tener fe en este proceso ciudadano que se convirtió en un triunfo de la democracia. Aquí la discusión de fondo era, queríamos un país democrático, queremos un país con justicia, queremos un país libre y ante todo hay un elemento fundamental de la sociedad que yo creo que hoy se defendió, que es la familia. De la mano de Dios sacamos esto adelante. Sin él esto no hubiera sido posible. Gracias por acompañarnos, gracias por tus palabras. Gracias. Regreso contigo, Patricia, mientras escuchas los cantos. Hace un momento estaban también entonando el himno nacional y es cierto, cada vez llega más gente, entre prensa y más personas, y aquí están las expresiones populares de la gente que apoyó el no en el Centro Democrático, en la sede aquí en Bogotá. Patricia, regreso contigo allá, cámaras y micrófonos. Sí, pues expresiones de júbilo. No sé si el país tiene mucho que celebrar de aquí en adelante. Eso es lo que vamos a analizar más adelante. Videos y noticias del mundo. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube y darle me gusta en nuestra página de Facebook.